Hay un instante, silencioso y apenas perceptible, en el que el alma se cansa de fingir que ha olvidado. Un instante que no se anuncia, que no aparece en los relojes ni en las rutinas, pero que marca el comienzo de todo despertar verdadero. Ese instante llega cuando una grieta se abre en la superficie de lo cotidiano, cuando algo en ti, algo que nunca se extinguió, empieza a latir con una fuerza que no proviene de este mundo. Si estás aquí, pronunciando estas palabras dentro de ti, es porque esa grieta ya comenzó a abrirse. Es porque has escuchado, aunque sea por un segundo, el rumor de una verdad antigua que te llama por tu nombre. La humanidad lleva siglos caminando con los ojos abiertos y el espíritu dormido. Aprendimos a medir la luz, pero no a comprenderla. Aprendimos a diseccionar la materia, pero no a escucharla. Aprendimos a repetir lo que nos dijeron que era real, hasta que la repetición se convirtió en un muro que nadie se atrevió a cuestionar. Y sin embargo, bajo ese muro, bajo la capa rígida de lo que hoy llamamos lógica, hay un río de conocimiento que jamás dejó de fluir. Un río donde la magia, la ciencia, el mito y la conciencia son la misma corriente, vista desde distintas alturas de mirada. Las culturas que nos precedieron no estaban equivocadas, estaban despiertas. Veían en cada árbol una columna del cielo, en cada palabra un hechizo, en cada gesto un movimiento de energía. Para ellos no había separación entre el mundo visible y el invisible, entre la mente y la materia, entre el pensamiento y el destino. Nosotros, en cambio, nacimos en un tiempo donde todo lo sagrado fue rebautizado, donde la magia se disfrazó de electricidad, donde los milagros recibieron nombres técnicos, y donde cualquier poder interior fue convertido en superstición para que no recordáramos de dónde venimos. Pero la memoria espiritual no muere. Puede ser enterrada, ridiculizada, perseguida, distorsionada, jamás extinguida. Está escrita en la manera en que presientes una verdad antes de conocerla. Está en la intuición que te avisa cuando algo te pertenece, incluso si nunca lo has visto. Está en la certeza inexplicable de que la vida no puede reducirse a la versión que te ofrecieron. Y es esa memoria la que este libro viene a despertar. La tecnología moderna es apenas un eco. Es la sombra pálida de habilidades que alguna vez fueron naturales para la conciencia humana. Lo que hoy llamas comunicación a distancia era, para los sabios antiguos, un silencio compartido. Lo que hoy celebras como realidad virtual era, para los yogis, un viaje interior. Lo que hoy se describe como biología o física era, para los alquimistas, un lenguaje vivo del alma dialogando con la materia. Nada de lo que te rodea es nuevo, solo cambió de forma para adaptarse a una humanidad que dejó de mirar hacia adentro. Pero lo interno reclama su lugar. Y cuando esa llamada comienza, nada puede detenerla. Este libro no pretende revelarte algo ajeno, pretende recordarte lo que siempre estuvo en tu interior, esperando a ser nombrado. Pretende devolverte la percepción que la rutina te arrebató y mostrarte la realidad como un territorio vibrante, moldeable, sensible a cada pensamiento que pronuncias en secreto. Pretende acompañarte en el regreso a esa parte de ti que jamás olvidó que la existencia es un hechizo y que tú eres su autor. A lo largo de este viaje volverás a unir lo que fue separado, la mente y el espíritu, la ciencia y el misterio, el pensamiento y la materia, lo visible y lo invisible. Comprenderás que los milagros no son anomalías, sino leyes todavía no aceptadas. Comprenderás que las capacidades que consideras extraordinarias son, en realidad, la línea base de un ser humano despierto. Comprenderás que el sistema que llamas mundo depende del olvido para sostenerse, y que basta un solo individuo recordando para que toda estructura comience a temblar. Nada te será impuesto. Nada te será exigido. Este libro no busca convencerte. Busca darte la oportunidad de escuchar lo que tu alma lleva años repitiendo sin que tú quisieras prestarle atención. Si estas palabras resuenan dentro de ti, no es por mérito de su forma, sino porque tocan una verdad que reconoces. Si algo se enciende mientras lees o escuchas, es porque ese fuego ya ardía antes de que nacieras. Tu única tarea será permitir que arda más. Cruza el umbral con calma. No vas a adentrarte en un conocimiento nuevo, sino en un recuerdo antiguo.
Lo que estás a punto de descubrir no transformará el mundo, transformará la manera en que lo miras. Y cuando la mirada cambia, todo cambia. La magia nunca desapareció. Tú sí. Y este es el camino de regreso. El mundo invisible que siempre estuvo aquí. Escrito y publicado por Escucha tu subconsciente. Todos los derechos reservados. Hemos notado que más del 80% que visitan nuestro canal no está suscrito. Puede apoyar este proyecto presionando el botón de suscribirse y dándole me gusta al vídeo. Gracias por inspirarnos en seguir creando más y mejor contenido para ti. ¿Estás listo para transformar tu vida? Capítulo I. El olvido programado de la humanidad. Vivir es, para la mayoría, repetir un sueño heredado. Desde la cuna, la conciencia es envuelta en vendas suaves, palabras, rituales, creencias, dogmas, cifras, fórmulas, órdenes sutiles. La realidad que uno aprende a nombrar no es más que la suma de acuerdos invisibles, pactos antiguos hechos por quienes caminaron antes y nunca preguntaron si el mundo podía ser distinto. Así, el ser humano nace en un teatro cuidadosamente iluminado donde todo parece estar en su sitio, donde las cosas existen porque alguien lo decidió, donde cada pregunta tiene una respuesta estándar y cada misterio una excusa aceptada. Crecemos creyendo que la única verdad es la que se puede medir, contar, pesar, probar. Pero ¿quién midió primero? ¿Quién decidió que lo invisible no merece atención? ¿En qué momento el asombro fue sustituido por la obediencia? Los antiguos sabían que la percepción es un don sagrado, pero nosotros la reducimos a un reflejo condicionado. Aprendimos a confiar solo en lo que los sentidos registran, como si el universo fuera apenas lo que cabe en una regla, un reloj, una balanza. Todo lo que no entra en el marco del consenso es descartado, ridiculizado, o peor aún, olvidado sin siquiera una despedida. Así comienza el gran olvido, el olvido que no es un accidente, sino un programa, el programa de la mente domesticada. Se nos entrena, con precisión casi militar, a ignorar las señales sutiles, las voces internas, los signos que se filtran entre las grietas de lo cotidiano. Se premia la repetición y se castiga la desviación. El niño que ve lo invisible aprende pronto a callar, a fingir que no ve, a cambiar maravilla por pertenencia. La civilización prospera sobre este acuerdo tácito de olvidar. Y así la vida se va tornando un desfile de gestos automáticos, de frases huecas, de días idénticos. Gurdjieff, con la frialdad de quien sabe, advirtió: el hombre es una máquina que repite lo que le enseñaron a creer. Y no lo dijo para ofender, sino para sacudir el letargo. La mayoría de las personas jamás piensan sus propios pensamientos. Simplemente reproducen los ecos de voces ajenas, los mandatos de generaciones que ni siquiera recuerdan su origen. Aprender a dudar de la duda misma es el primer paso fuera del laberinto. Las instituciones que veneramos, la escuela, la iglesia, la ciencia, la familia, el Estado, son templos donde se oficia el rito del olvido. Nos enseñan a responder preguntas, no a formularlas, a obedecer el método, no a escuchar la intuición, a temer lo desconocido, no a explorarlo. Donde quedó aquel tiempo en que el sueño era consultado como oráculo, en que la visión del chamán guiaba a la tribu, en que la sabiduría del corazón pesaba más que los libros acumulados? ¿Cuándo fue que la voz interior se volvió sospechosa y la experiencia propia fue sometida al juicio de los expertos? No siempre fue así. Hubo épocas en que lo invisible era tan real como la piedra, y la intuición, la chispa del misterio, era respetada como la fuente suprema de conocimiento. Los druidas, los yogis, los sabios de Egipto y los magos de Mesopotamia aprendieron a escuchar lo que el mundo susurraba en silencio, a leer los símbolos que el universo esparce en cada amanecer, a percibir la trama secreta detrás de los eventos. Sabían, y actuaban en consecuencia, que la percepción no termina en los sentidos, que la realidad es mucho más vasta, más densa, más viva de lo que el ojo puede captar. Pero el mundo moderno prefirió el confort de la explicación sobre el vértigo de la experiencia. Aprendimos a llamar superstición a todo aquello que no puede ser domesticado por la estadística.
aprendimos a ridiculizar la magia y a encerrar a la inspiración en jaulas de diagnóstico. Lo sagrado se convirtió en un recuerdo incómodo, una sombra que se arrastra tras los pasos del progreso. Y así, generación tras generación, el olvido fue pasando de boca en boca, de mirada en mirada, hasta convertirse en un estado natural. La consecuencia es un ser humano que vive con hambre de sentido y no sabe nombrarla. Que siente un vacío, una nostalgia por algo que no recuerda haber perdido. Que mira al cielo y olvida pedir un milagro, porque aprendió que los milagros son imposibles, aunque cada día es, en sí mismo, un prodigio que nadie se detiene a contemplar. Neville Goddard lo expresó con la claridad de quien ha visto más allá: tu imaginación es Dios en acción. Pero ¿quién se atreve hoy a imaginar sin miedo, a crear sin pedir permiso, a creer en lo que no puede comprobar? El consenso social es una fortaleza sin murallas, una prisión hecha de palabras y gestos repetidos. Lo que se sale del consenso es exiliado, y el exilio más grande es el de la propia alma. La ceguera aprendida no es la incapacidad de ver, sino el entrenamiento para no mirar. ¿Cuántas maravillas no percibimos simplemente porque nadie nos dijo que era posible verlas? ¿Cuántas puertas cerradas hay en nuestro mundo solo porque aceptamos que no existen? Pero siempre llega el instante de la grieta. A veces es un dolor inexplicable, un sueño revelador, una coincidencia imposible, una voz suave que irrumpe en mitad de la noche. A veces basta una sola pregunta genuina para que el muro del olvido se agriete, para que la programación empiece a desmoronarse y la conciencia despierte de su letargo. Ese momento puede ser ahora, mientras escuchas o lees estas palabras. Y entonces comienza la verdadera vida. La vida donde la percepción se expande y el asombro vuelve a ocupar su trono legítimo. La vida donde descubres que tus pensamientos más íntimos no te pertenecen, que han sido sembrados cuidadosamente por la cultura, por la costumbre, por la repetición incesante del mismo cuento contado de 1000 formas distintas. Pero justo allí, en el borde de lo aprendido y lo innombrado, comienza tu auténtica conciencia, el lugar donde puedes sentir la diferencia entre el eco y la voz, entre la rutina y el milagro. Haz una pausa. Respira con intención y permite que el flujo de pensamientos siga su curso, sin agarrarte a ninguno. Observa cada idea que emerge, de dónde viene. ¿Es tuya o la heredaste? ¿Es un reflejo o un destello auténtico? Percibe el punto exacto donde termina la programación y empieza tu conciencia desnuda, virgen, intacta. Ese punto es tu verdadero origen, tu casa primordial, la fuente donde todo vuelve a ser posible. Cuando te atrevas a mirar allí, aunque sea por un instante, el olvido ya habrá empezado a romperse. La vida auténtica comenzará a abrirse paso, y el sueño heredado cederá el paso a la realidad que espera ser recordada. Capítulo 2. Ciencia y magia, dos palabras para lo mismo. Hay un abismo trazado con precisión entre aquello que se nombra ciencia y aquello que se señala como magia, y ese abismo no nació en el corazón humano, sino en la mente de quienes un día quisieron domesticar el misterio. El siglo que vio nacer a la razón proclamó que el mundo debía dividirse, de un lado lo sagrado, lo inexplicable, lo invisible, del otro, lo verificable, lo utilitario, lo tangible. Así fue como el universo, que durante milenios se había experimentado como una totalidad viva, fue partido en dos. Pero el abismo es solo un hechizo de palabras, una ilusión cuidadosamente sostenida por siglos de olvido, miedo y ambición. Antes de que la historia se fragmentara, todo saber era sagrado. Mirar el cielo era un acto de reverencia, curar el cuerpo era abrirse a los ritmos secretos de la naturaleza, estudiar los astros era dialogar con la mente de Dios. El hombre que tocaba el agua, que recogía la raíz, que encendía el fuego, sabía que intervenía en una red de relaciones invisibles y su ciencia era inseparable de su asombro. Las primeras ecuaciones se trazaron en el polvo de los templos y las primeras mediciones fueron oraciones, camufladas bajo la forma de geometría. No existía todavía la palabra superstición, ni el miedo a caer en ridículo por contemplar la maravilla de lo inexplicable. El saber era, ante todo, una comunión. Pero el mundo giró y, en su giro,
los custodios de la razón proclamaron que el universo era solo máquina y accidente. Se inventaron distancias insalvables, la mente quedó reducida a un efecto colateral de la química, el alma a una metáfora, la energía a un cálculo frío. Y entonces la humanidad, olvidando su linaje de magos, se declaró a sí misma huérfana de milagros. Todo lo que no podía ser demostrado fue arrojado al desván de las supersticiones, y la ciencia, sin saberlo, se vistió con los ropajes de la magia desterrada. Sin embargo, la línea que separa ambas palabras se disuelve cuando uno mira con ojos que no han sido domados por él. Escepticismo obligatorio. Paracelso, médico, alquimista, visionario, lo dijo sin temor: toda ciencia verdadera es conocimiento divino. Porque para él, experimentar, analizar y sanar no eran actos separados de lo sagrado, sino formas de honrar la inteligencia que palpita en cada partícula. Paracelso no distinguía entre oración y experimento, entre ritual y observación, entre el laboratorio y el altar. Su ciencia era una invocación y su magia, una investigación. En su tiempo, el médico era mago, el mago era sabio, el sabio era servidor de la vida. Isaac Newton, cuyo nombre la historia ató para siempre a las leyes del movimiento y la gravitación, fue, en secreto, un alquimista obsesivo. Mientras Europa celebraba sus ecuaciones y su lógica implacable, Newton pasaba noches enteras buscando la piedra filosofal, la sustancia que no solo transforma el plomo en oro, sino el espíritu en luz. Anotó más páginas sobre alquimia y teología que sobre matemáticas y física, convencido de que la clave última del universo no está en la medida, sino en el misterio que se esconde tras cada medida. En sus diarios se lee la confesión de un hombre que nunca creyó que la materia fuera muda. La escuchaba susurrar secretos que ningún telescopio ni microscopio podría jamás revelar. La magia no es el arte de lo imposible, sino el arte de la relación profunda. El alquimista antiguo y el ingeniero actual buscan, cada uno a su modo, transformar la materia, modificar el curso de los acontecimientos, dar forma nueva a lo ya dado. Uno emplea símbolos, plantas, metales, palabras rituales, el otro, fórmulas, voltajes, diseños computacionales. Pero ambos trabajan con leyes invisibles, ambos tocan lo oculto, ambos se mueven en el reino de la hipótesis y la intuición. ¿Acaso no es magia el acto de enviar una imagen a través del vacío, de transformar rocas en fuego eléctrico, de convertir la memoria en pulsos de luz? Lo que distingue al mago del científico no es el método, sino el estado interior. El mago observa con reverencia, el científico con desapego, pero ambos reconocen, tarde o temprano, que la materia responde a principios que trascienden el simple azar. Por eso la ciencia, en su cumbre, se convierte en poesía y la magia, practicada con rigor, deviene en conocimiento. Cuando uno se atreve a mirar más allá de las palabras, descubre que la división era solo un truco, que cada descubrimiento científico es un milagro nombrado, y que cada acto de magia es una ciencia esperando ser comprendida. Las culturas antiguas jamás separaron el estudio del cosmos del trabajo interior. Consultaban los cielos, sí, pero también exploraban el alma. Sabían que para transformar el plomo en oro había que primero purificar el corazón, que para curar el cuerpo era necesario sanar la mente, que para predecir los eclipses había que alinearse con los ciclos del propio espíritu. La ciencia era mística, y la mística era ciencia. Cuando esa unidad se rompió, la humanidad comenzó a naufragar en un océano de fragmentos, mucho saber, poca sabiduría. Quizá por eso, en lo profundo, sigues buscando ese hilo invisible que una las cosas. Sientes que los números y las palabras no bastan, que el procedimiento y el dogma no colman el hambre de sentido. Intuyes, aunque no lo digas, que el universo responde a algo más que a la casualidad. Intuyes que lo sagrado y lo racional son, en el fondo, dos nombres para la misma búsqueda: comprender, servir, asombrarse, crear. Ahora, escucha y observa. Detén tu mente unos instantes y elige un objeto común, una vela, un vaso de agua, una piedra encontrada al azar. Olvida, por un momento, todo lo que sabes o crees saber sobre ese objeto. Mira con los ojos de un alquimista, con la inocencia de un niño, con la devoción de un iniciado.
Percibe la vibración que lo anima, la memoria que guarda, el propósito oculto que lo trajo hasta aquí. Pregúntate en silencio, ¿qué historia quiere contarme? ¿Qué ley no descubierta se esconde en su forma, en su peso, en su temperatura? Permítete la maravilla, la duda reverente, la curiosidad sagrada. Porque el abismo entre ciencia y magia no existe más que en la costumbre. El universo es uno solo, la palabra que eliges para nombrarlo cambia lo que recibes de él. Y cuando recuerdes esto, cada acto, el más simple, se convertirá en un portal. Un portal al misterio, al asombro y al poder que siempre te ha pertenecido. Capítulo 3. El mundo como holograma de la conciencia. Vivimos convencidos de que la realidad es un escenario rígido, de que el mundo existe ahí fuera, como un decorado inmutable al margen de nuestra mirada. Nos han repetido que la materia tiene vida propia, que somos visitantes diminutos en un cosmos indiferente y gigantesco. Y sin embargo, en los huecos del pensamiento cotidiano, en los instantes donde el tiempo parece detenerse, una intuición insiste, ¿y si la realidad no es tan sólida ni tan ajena? ¿Y si todo lo que percibimos fuera un eco, un reflejo danzante en el lago profundo de la conciencia? La ciencia de frontera ha empezado a decir, con palabras cautelosas, lo que los sabios antiguos proclamaron sin temor: la materia es un eco de la mente. El universo un tapiz vibratorio que responde, modela, se pliega a la conciencia que lo observa. El físico David Bohm, testigo lúcido de los misterios cuánticos, describió la realidad como un orden implicado, una totalidad invisible que sostiene y envuelve todo lo que llamamos experiencia. En su visión, el universo es un holograma donde cada parte contiene el todo, donde lo visible es solo la proyección de una estructura más profunda, inmaterial, vibratoria. No hay objetos aislados ni sucesos independientes, todo está interconectado, entretejido en una danza silenciosa que la mente apenas logra vislumbrar. Karl Pribram, explorando los laberintos del cerebro humano, descubrió algo semejante: la memoria. La percepción, la identidad no residen en un rincón específico, sino que se distribuyen como la imagen en un holograma, en todas partes y en ninguna. Así, cada pensamiento, cada recuerdo, cada emoción se imprime en la red vibrante de nuestro ser, y la mente, mucho más que la biología, se revela como un puente hacia lo universal. Esta comprensión, que hoy la ciencia apenas se atreve a pronunciar, era fundamento indiscutible para las culturas más antiguas. Los sabios védicos hablaban de la casa, el espacio sutil donde toda información, todo pensamiento, todo posible futuro ya existe en potencia. El budismo mahayana enseña que la mente es el origen y el contenedor de todos los mundos, que la realidad es un flujo de apariencias sostenido por la intención, la atención y el misterio de la conciencia primordial. Todo lo que experimentas, dicen los textos sagrados, es un reflejo de la mente que observa. Michael Talbot, en tiempos recientes, recogió estas intuiciones y les dio forma comprensible para el mundo moderno. En su obra sobre el universo holográfico, expone que la solidez de la materia es solo una ilusión sostenida por la costumbre, que los milagros, las sanaciones espontáneas, las sincronicidades y los prodigios de la mente no son anomalías, sino recordatorios de que vivimos dentro de un campo de posibilidades infinitas, donde cada conciencia es una puerta de acceso a todo lo existente. ¿No has sentido alguna vez la certeza de que alguien piensa en ti, para después recibir su mensaje, su llamada, su recuerdo? ¿No has presentido un encuentro, un accidente, una alegría, antes de que ocurriera, como si la mente se adelantara a los hechos? ¿No has soñado con lugares nunca visitados, con palabras nunca escuchadas, solo para verlas aparecer más tarde en la vida despierta? Cada una de estas experiencias, ignoradas o ridiculizadas por la rutina, es un resplandor del principio holográfico. No eres un espectador pasivo, eres el autor y el escenario, el testigo y la luz, el sueño y el sonador. La conciencia no observa el mundo desde fuera, lo convoca, lo interpreta, lo modela. La materia obedece a las vibraciones sutiles del pensamiento, al deseo, a la intención. El universo entero es una red viva, y tú eres su nodo central. Allí donde pones tu atención, allí donde depositas tu creencia, el mundo se reordena para reflejar el estado de tu interior.
Por eso, lo que llamas realidad es en verdad un espejo, un tejido de señales, símbolos y presagios tejidos con hilos invisibles por tu propio espíritu. Los antiguos no se equivocaron al afirmar que la casa lo contiene todo, que la mente es el origen y el final de todo viaje. La ciencia actual comienza a redescubrir, tras siglos de fragmentación, que el universo responde al observador, que no hay experiencia sin conciencia, que cada partícula, cada átomo, cada galaxia resuena con el pensamiento que la convoca. La magia y la física, la mística y la neurología, la oración y la observación confluyen en la misma verdad. Todo es vibración, y tú eres el músico, el oyente, la melodía. Ahora, detente un instante. Permite que el ajetreo cotidiano se disuelva como niebla al sol. Cierra los ojos, suavemente, y dirige tu atención al centro de tu pecho. Imagina, sin esfuerzo, sin expectativa, que una luz nace allí, tímida al principio, pero creciendo con cada respiración. Deja que esa luz se expanda, llenando el espacio interior, tocando los límites de tu cuerpo, desbordando tu piel y extendiéndose hacia el entorno. Siente, aunque sea por un segundo, cómo la percepción se transforma, los sonidos se afinan, el aire se vuelve más vivo, el silencio cobra densidad. Percibe la realidad no como un muro impenetrable, sino como una cortina translúcida, lista para revelar lo que antes parecía imposible. Cuando abras los ojos, nada habrá cambiado y, sin embargo, todo será diferente. Porque ahora sabes, no porque lo diga un libro, sino porque lo has sentido, que el mundo que habitas es la proyección íntima de tu conciencia. Que cada instante es una elección, y cada percepción un acto de creación. El universo no es un escenario muerto, sino el eco vibrante de tu ser. Y tú, que escuchas o lees estas palabras, eres la clave secreta, el centro luminoso y el origen de todo lo que existe. Capítulo 4. La tecnología es una copia de tu espíritu. La humanidad se admira ante sus inventos. Observa los satélites que giran alrededor de la Tierra, las redes invisibles que envuelven el planeta, las máquinas que almacenan la memoria de millones de vidas, las pantallas que convierten la distancia en simulacro de cercanía. Cada avance es celebrado como un salto evolutivo, como el testimonio de una inteligencia creciente, de un dominio creciente sobre las leyes del universo. Pero ¿y si todo ese prodigio, toda esa ingeniería prodigiosa, no fuera sino el reflejo pálido de una grandeza anterior? ¿Y si cada máquina, cada dispositivo, cada fibra de la red global fuera apenas un eco, una réplica incompleta de las capacidades originales del espíritu humano? En la raíz de todo aparato hay un anhelo: transmitir el pensamiento, guardar el recuerdo, superar el espacio, desafiar el tiempo. Los ingenieros que tejen circuitos y algoritmos, sin saberlo, repiten los gestos de magos y sabios de civilizaciones que ya sabían lo que ellos creen descubrir. El teléfono nació como una copia de la telepatía, los discos duros, como una pálida imitación de la memoria acásica, los satélites, como la versión material de la visión remota, la realidad virtual, como un torpe reflejo de los viajes de conciencia. Todo lo que te rodea y usas cada día, cada herramienta que llamas moderna, nació primero en los reinos del espíritu. Imagina por un instante a un maestro antiguo, sentado en silencio bajo el dosel de los árboles, la mente sosegada, la respiración ligera, el corazón alineado con los pulsos de la tierra. A su alrededor, el mundo parece estático, pero por dentro, todo es movimiento, todo es vibración. El maestro cierra los ojos, piensa en un ser querido al otro lado de la montaña, del río, de la noche. Visualiza su rostro, escucha su voz en el silencio, siente su presencia tan cerca como el aire. Envía un pensamiento puro, una imagen, una emoción, como quien lanza una flecha al viento. No necesita aparatos, no necesita cables ni palabras, la intención es suficiente. Y en algún punto distante, quizá en otra aldea, otra caverna, otro templo, el mensaje llega. El ser amado despierta, sonríe, siente el pulso de una conexión inexplicable y verdadera. ¿Acaso no es ese mismo milagro el que, siglos más tarde, intentamos replicar con líneas de cobre y señales de radio? ¿No es eso lo que celebramos hoy,
cada vez que un mensaje digital cruza continentes en segundos, cada vez que un recuerdo se guarda en la nube, cada vez que una imagen viaja a través del vacío y aparece ante los ojos de otro? La diferencia es que ahora llamamos prodigio a lo que antes era natural y dependencia a lo que antes era don. Nos maravillamos con la pantalla y olvidamos el espíritu detrás de la pantalla. Nikola Tesla, explorador incansable de los misterios de la vibración, lo dijo con la claridad de quien escucha el universo sin intermediarios. Si quieres descubrir los secretos del universo, piensa en términos de energía, frecuencia y vibración. Tesla sabía que todo es una danza de ondas, que la separación es un artificio, que el pensamiento es tan real y efectivo como cualquier máquina visible. Su genio no estaba en la tecnología que inventó, sino en la memoria espiritual que nunca perdió del todo. Vivimos, sin darnos cuenta, en una cultura de imitaciones. Cada avance tecnológico es una prótesis para una capacidad olvidada. Confiamos en el teléfono porque olvidamos que la mente puede alcanzar sin esfuerzo al ser amado. Atesoramos discos duros porque perdimos el acceso a la memoria universal. Necesitamos realidad virtual porque tememos cerrar los ojos y viajar hacia adentro, donde la realidad es más rica, más vasta, más personal que cualquier mundo artificial. Y sin embargo, los síntomas del antiguo poder están por todas partes. Piensa en las veces que un pensamiento insistente acerca de alguien precedió a una llamada inesperada, en los momentos en que soñaste con un lugar antes de conocerlo, en el impulso de escribir a alguien justo antes de recibir su mensaje. ¿No son acaso destellos de una telepatía dormida, de una visión remota que asoma entre las grietas de la costumbre? ¿No sientes, a veces, que el mundo digital es un teatro para que la conciencia recuerde su poder original? Quizá llegó el momento de preguntarte si realmente dependes de las máquinas, o si solo las usas porque olvidaste el arte de operar sin ellas. Quizá el futuro más brillante no será el de una humanidad rodeada de dispositivos cada vez más inteligentes, sino el de una humanidad que recuerda, poco a poco, que la conciencia es la tecnología suprema. Que el verdadero salto no es hacia afuera, sino hacia adentro. Te invito, ahora, a hacer un sencillo acto de magia. Piensa en una persona que esté lejos, alguien con quien desees comunicarte, y guárdala en el centro de tu atención. Sin escribir, sin llamar, sin usar más instrumento que la intención, envía un pensamiento claro, una imagen, una palabra, una emoción. Regístralo, sin esperar ni forzar. Simplemente observa si, en las próximas horas o días, esa persona aparece, escribe, te sueña o se manifiesta de algún modo. Hazlo no como experimento, sino como recordatorio de lo que nunca perdiste, la capacidad de unir distancias con la fuerza de tu espíritu. Recuerda, la tecnología solo es el eco de tus posibilidades más profundas. Y allí donde termina el artefacto, comienza el verdadero poder. El mundo externo es la huella, pero el milagro es tuyo. Capítulo V. El saber prohibido, lo que se censuró, quemó y borró. Hay un dolor antiguo que no se nombra en los libros de historia, pero late en el pecho de todo buscador. Es la herida de los saberes perdidos, la nostalgia de una verdad que fue arrancada a la humanidad como se arranca un árbol con sus raíces. Desde los albores del tiempo, cada cultura tejió su propia constelación de símbolos, himnos y secretos. Pero a la sombra del poder, siempre hubo quienes temieron al conocimiento que libera, y así comenzó la gran campaña del olvido, la censura, la hoguera, la calumnia, el borrado sistemático de todo aquello que hacía al ser humano soberano de sí mismo. Imagina por un instante el fragor de la biblioteca de Alejandría envuelta en llamas, la noche cargada de humo y relámpagos, el crujido de miles de pergaminos consumidos en un idioma que ya nadie podrá volver a pronunciar. Cada rollo ardiendo era un universo que se disolvía, cada chispa, una enseñanza perdida. Los sabios miraban impotentes como la memoria del mundo caía al polvo, y la humanidad retrocedía siglos en un solo crepitar. Así se perdió el mapa de los astros, los tratados de medicina, las fórmulas del alma y los himnos de civilizaciones que hoy llamamos míticas solo porque sus voces fueron silenciadas. En la India, la gran universidad de Nalanda ardió durante meses. Monjes y alquimistas intentaron salvar los manuscritos más sagrados,
pero la devastación fue casi total. Allí se ocultaban secretos del cuerpo y del espíritu, caminos hacia la iluminación y recetas para sanar el cuerpo y el mundo. La llama no solo devoró el papel, devoró la confianza en que el saber es refugio seguro. Se repitió el ciclo en otras tierras. Los manuscritos del Tao arrancados y dispersados durante las persecuciones en China, los códices mayas reducidos a cenizas ante la cruz y la espada, los rituales de los druidas relegados a susurros entre bosques fantasmales. Pero el fuego más cruel es el que arde en silencio, cuando la represión ya no necesita hogueras porque la censura se ha instalado en la costumbre. El Imperio Romano, con la precisión de un arquitecto del alma, modeló la espiritualidad de Occidente para que sirviera a su poder, ocultó los evangelios gnósticos, tildó de herejía todo aquello que imitaba la experiencia directa de lo divino, persiguió a quienes meditaban sin mediadores, castigó la fe íntima y espontánea, elevó el dogma sobre la visión y la obediencia sobre la libertad interior. El libro de Enoc fue desterrado de la Biblia, los textos de Hermés sellados y prohibidos, los evangelios apócrifos relegados a la sombra. La humanidad no perdió la fe, perdió el derecho a explorarla sin cadenas. Los grandes denunciantes de este crimen de siglos son, aún hoy, acusados de conspiradores. Manly P. Hall lo advirtió con voz serena: el camino al misterio está empedrado de libros destruidos. Madame Blavatsky, entre persecuciones y exilio, proclamó que toda la historia del mundo es la historia de la supresión de la verdad. Ambos sabían que el poder teme al individuo que piensa, que siente, que recuerda. Por eso, cada vez que el conocimiento amenaza con liberar, alguien enciende una hoguera. Pero el saber prohibido no desaparece. Cambia de forma, viaja en sueños, se esconde en mitos y leyendas, salta de generación en generación como una chispa dormida, esperando la respiración de un espíritu curioso para volver a arder. Hay verdades que sobreviven al exilio, que germinan en la memoria del alma incluso aunque el mundo las niegue. A veces, basta leer una frase, escuchar un verso, mirar una imagen para sentir ese escalofrío. Esto ya lo sabía, aunque nadie me lo enseñó. Es la memoria espiritual, la herencia que no pudo ser aniquilada por el fuego ni la represión. Haz ahora el ejercicio de cerrar los ojos y buscar en tu interior algún saber, alguna certeza, alguna intuición que siempre estuvo contigo aunque no recuerdes de dónde vino. Quizá fue una frase escuchada en la infancia, un presentimiento recurrente, un sueño que regresa una y otra vez. Quizá es la seguridad de que el mundo encierra más de lo que parece, la convicción de que la vida tiene capas secretas, la nostalgia por un conocimiento que no sabes nombrar. Observa esa memoria sin miedo, sin juicio, sin duda. Siéntela como lo que es, la voz de los maestros que ardieron, el eco de los libros quemados, el legado que el poder nunca pudo arrancar de la raíz más honda. Comprende entonces que el verdadero saber prohibido no es el que esconden los gobiernos ni el que mutila la historia, sino el que espera en tu espíritu a ser recordado. Nada puede arder mientras permanezca vivo en el corazón de quienes buscan. Y cada vez que recuerdas, aunque sea un fragmento, restauras una parte de la humanidad que nos fue robada. Así, entre cenizas y silencios, el saber prohibido sigue ardiendo, esperando a ser leído donde ninguna llama puede alcanzarlo. Dentro de ti. Capítulo B. Los maestros de Oriente y su ciencia interior. Mientras Occidente perseguía la verdad en los mapas, diseccionando la materia y midiendo el cielo con reglas cada vez más precisas, Oriente se adentraba en el territorio sin fronteras de la mente y del espíritu. Para el pensamiento moderno, las tradiciones orientales suelen catalogarse como místicas, vadas, cargadas de símbolos pero carentes de rigor. Sin embargo, detrás de los nombres extraños y las prácticas envueltas en incienso, palpita una ciencia exacta y deslumbrante, una disciplina interior más avanzada que muchos de los postulados de la física contemporánea. En la India, la respiración es más que aire, es prana, la energía vital que sostiene y une todo lo creado. El prana no se mide en laboratorios, pero su influencia modela la vida, la salud, el pensamiento. Los sabios del subcontinente, en textos tan antiguos como los Vedas y los Yoga Sutras de Patanjali, no solo hablaban del cuerpo físico, sino de una red de canales invisibles, los nadis, por donde circula la fuerza vital.
cientos de miles de estos canales, conectando chakras, órganos, emociones y estados de conciencia, forman una arquitectura sutil que los médicos modernos apenas comienzan a intuir. En la China ancestral, esa energía se llamó Yi, y su flujo a través de los meridianos fue cartografiado con precisión por generaciones de médicos, monjes y alquimistas. La acupuntura, la meditación, el arte marcial, la fitoterapia, todas son ramas de una misma ciencia del equilibrio, donde la salud no es ausencia de enfermedad sino armonía profunda entre cuerpo, mente y entorno. El Tao Te Ching, con su lenguaje de paradojas y su poesía de vacío, revela que la verdadera fuerza está en lo que no se ve, en lo que cede y fluye, en la conciencia que aprende a moverse con la corriente del universo. El Tíbet, desde sus cumbres y valles apartados, custodió saberes aún más extraños: el dominio de la mente sobre el cuerpo, la capacidad de alterar la temperatura corporal con la intención, la visión interna, la expansión de la percepción más allá de los sentidos. Los siddhis, esas capacidades descritas en los Yoga Sutras, clarividencia, telepatía, levitación, sanación espontánea, no son trucos ni ilusiones. Son etapas de una evolución interior disponible para el que persiste en el arte de la atención y el silencio. Bodhidharma, el monje errante que llevó el Zen a China, enseñaba que la mente es un laboratorio más vasto y potente que cualquier edificio de piedra. No busques fuera lo que solo dentro se revela, repetía a quienes deseaban transformar el mundo sin antes transformar su corazón. Estos maestros antiguos no rechazaron el método, la observación, la repetición, la hipótesis, la comprobación. Simplemente aplicaron esas herramientas a los paisajes invisibles de la conciencia. Su ciencia es la del laboratorio interno, donde el objeto de estudio es el propio ser. No hay microscopio más agudo que una mente en silencio. No hay ecuación más precisa que el ritmo del aliento consciente. Cada práctica, cada ejercicio, cada sadhana es una exploración rigurosa del potencial humano, una cartografía del alma. La neuroplasticidad, ese concepto moderno que hoy celebran los científicos al descubrir que el cerebro se moldea por la experiencia y la intención, fue experimentada y documentada por los yogis hace miles de años. Ellos sabían que el pensamiento modifica la biología, que la respiración transforma el destino, que la atención puede hacer florecer o marchitar una vida. Lo que la ciencia contemporánea demuestra con imágenes y estadísticas, Oriente lo conocía desde el silencio de la montaña y la constancia del monasterio. Imagina a uno de estos maestros sentado al borde de un río, observando la corriente sin prisa. No busca controlar el agua ni explicarla, se funde con su flujo, aprende de su entrega, escucha lo que dice sin palabras. Así contemplaba su mente, detectando los remolinos de pensamiento, los vientos de emoción, las piedras ocultas del miedo o el deseo. Entendía que dominar la mente es el arte supremo, que todo lo exterior es reflejo de lo interior, que la auténtica revolución ocurre en la conciencia. Y ahora, al igual que esos sabios antiguos, puedes realizar un sencillo experimento interior. Siéntate en quietud, cierra los ojos y lleva toda tu atención al ritmo de tu respiración. Siente el aire entrar y salir, fresco al llegar, cálido al partir. No intentes controlar nada, solo observa. Percibe, si puedes, el leve zumbido de energía que recorre tu cuerpo, el cosquilleo en las manos, el latido detrás de la frente. Permite que esa sensación se expanda, se fortalezca. Quédate ahí, aunque sea por unos instantes, testigo de tu propia vitalidad sutil, laboratorio viviente de tu espíritu. Porque la mayor ciencia no se mide en números, sino en la profundidad del asombro y la precisión del silencio. Y Oriente, guardián de la ciencia interior, sigue invitando a quien se atreve a mirar hacia adentro. Allí donde comienza el verdadero viaje. Capítulo 7. El árbol que lo unía todo, los gigantes del mundo antiguo. Hubo un tiempo en que la humanidad no se sentía exiliada de la naturaleza. Los antiguos miraban el bosque no como un conjunto de recursos, sino como una catedral viva, un santuario de seres que respiraban junto a ellos, que sentían, escuchaban y recordaban. Cada árbol era un guardián y un puente, una columna entre la tierra y el cielo, un testigo silencioso de los misterios que los hombres solo intuían.
Hoy, entre asfalto y concreto, esa memoria parece lejana, pero aún late, silenciosa, esperando a ser recordada. Los pueblos del norte tejieron el mito de Yggdrasil, el árbol inmenso que sostiene los mundos, cuyas raíces se hunden en los abismos y cuyas ramas cobijan a dioses, hombres y criaturas de la sombra. No era solo un símbolo, era la manera de nombrar una realidad sentida. La certeza de que toda vida está unida por hilos invisibles y que el árbol es el nodo principal de esa red sagrada. Los antiguos hindúes veían en el Asvatta, la higuera sagrada, la imagen del universo invertido, cuyas raíces estaban en el cielo y sus frutos en la tierra, recordando que todo lo visible brota de lo invisible, que lo material es solo la expresión de un origen más sutil y luminoso. En los valles y montañas del Tíbet se habla aún de los árboles como espíritus encarnados, testigos de eras que la memoria humana ya no alcanza a narrar. Las leyendas nativas de América honran al árbol del trueno, el que conversa con el relámpago y guía a los chamanes en sus visiones. En las tierras de la vieja Europa, las tribus eslavas rendían culto al árbol de la vida, el axis invisible que une el inframundo, la superficie y las alturas, el mismo principio que cada cultura, a su modo, descubrió y veneró. Rudolf Steiner, visionario y guardián de los saberes perdidos, describió a los árboles como sensores cósmicos, seres que no solo transforman la luz y el aire, sino que captan y traducen corrientes sutiles, vibraciones que van más allá de lo que la ciencia moderna aún se atreve a medir. Para Steiner, el bosque entero es un órgano de percepción planetario, una sinfonía de conciencias vegetales en diálogo constante con el sol, la luna, los astros y la humanidad. Cada árbol, decía, es un mensaje del cosmos para quien sabe escuchar. ¿Cómo se fue perdiendo ese lazo sagrado? ¿En qué momento el árbol dejó de ser maestro para convertirse en madera? Cuando comenzamos a caminar por el bosque como extraños, incapaces de percibir la respiración lenta y profunda de quienes, en silencio, nos dan sombra, oxígeno, memoria y sentido. Tal vez el olvido llegó con la prisa, con la arrogancia de la conquista, con la lógica fría del mercado, con la idea de que lo humano estaba separado y por encima de lo demás. Pero la nostalgia persiste. Aún hay quienes sienten el llamado al entrar en un bosque antiguo, quienes perciben, aunque no lo digan, que hay una inteligencia quieta esperando ser reconocida. Imagina, ahora, que caminas por un bosque en silencio. La luz filtra entre las hojas, el aire es más fresco, el suelo más blando. Cada tronco es un pilar, cada rama un gesto antiguo, cada hoja un oído atento. Te detienes junto a un árbol y, sin saber por qué, apoyas la palma de la mano sobre su corteza. No buscas respuesta, no esperas milagro, solo te entregas a la experiencia. Sientes la rugosidad de la madera, la tibieza oculta bajo la superficie, el pulso lento que asciende desde las raíces. Por un instante, no hay separación, respiras y el árbol respira contigo. Escuchas y algo en lo profundo responde, no con palabras, sino con una sensación que brota desde el centro del pecho. Ese es el ejercicio. En los próximos días, acércate a un árbol. Tócalo, apóyate, cierra los ojos. No juzgues, no racionalices, no expliques. Permite que la sensación te hable, que la memoria vegetal despierte en tu cuerpo. Quizá nada ocurra de inmediato, quizá sientas solo una paz inusual, una calma desconocida. O quizá, como les sucedía a los sabios antiguos, recibas una enseñanza silenciosa, una intuición, una certeza sin palabras. La conexión nunca se rompió, solo dormía, esperando tu regreso. Así, de árbol en árbol, de bosque en bosque, la humanidad recordará que no está sola. Que sus sueños más profundos, su salud, su memoria y su destino siguen entrelazados con esos gigantes silenciosos que han sostenido el mundo desde antes de que hubiera historia. Y cuando volvamos a escuchar, el árbol volverá a enseñarnos el arte de estar vivos, el arte de unir cielo y tierra en cada respiración compartida. Capítulo 8. Los seres que desaparecieron de la historia. Entre las sombras largas de la memoria humana hay presencias que se resisten a morir, aunque hayan sido expulsadas del relato oficial. Son seres que la ciencia moderna niega, que los libros escolares relegan al estante de los cuentos,
pero que reaparecen, insistentes, en cada rincón del planeta, en cada mito, en cada lengua, en cada obra de arte nacida del asombro. Dragones que surcan los cielos de China y de Gales, serpientes aladas que atraviesan los relatos de Mesoamérica, gigantes que siembran temor y maravilla en la Grecia primigenia, seres de luz que caminan en las arenas de Egipto y que visitan a los profetas en las noches sin luna. ¿Por qué, si son fantasía, los recordamos todos? La mente moderna, entrenada para dudar de todo lo que no encaje en la ecuación, sugiere que estos seres no son más que símbolos, proyecciones del inconsciente colectivo, arquetipos nacidos del temor y la esperanza. Pero ¿puede el símbolo sobrevivir milenios, saltar continentes, aparecer en culturas que jamás tuvieron contacto? ¿Puede la invención humana repetirse con tanta precisión, con tanto poder, con tanta nostalgia compartida? Joseph Campbell, explorador incansable del mito, enseñó que cuando un relato se repite en todas las latitudes, no estamos ante una superstición, sino ante una verdad que se resiste a ser olvidada. Mircea Eliade, maestro en la ciencia de los símbolos, escribió que el mito no narra lo que fue, sino lo que es, lo que sigue siendo real en los estratos profundos del alma. Mira los dragones, guardianes del conocimiento, portadores de poder y destrucción, serpientes celestiales, madres del trueno, dueños del agua y del fuego. No hay civilización que no los haya soñado. En China, símbolo de emperadores y equilibrio cósmico; en Europa, bestias que desafían a héroes y santos; en Mesoamérica, plumas y escamas danzando en la figura de Quetzalcóatl; en Sumeria y Babilonia, dioses dragón presidiendo los orígenes del mundo. Los gigantes, por su parte, aparecen como titanes que levantan montañas, como arquitectos de paisajes, como custodios de secretos. Serpientes aladas, ángeles y seres luminosos pueblan los relatos de Egipto y el Levante, cruzando el umbral entre lo humano y lo divino. ¿A qué responde esa constancia? ¿Por qué las culturas más alejadas convergen en los mismos seres imposibles? Hay quienes dicen que la mente humana tiene una arquitectura universal, que ciertos símbolos brotan inevitablemente allí donde el alma se asoma al abismo de lo desconocido. Pero hay una posibilidad aún más profunda, más radical y más incómoda, que esos seres, lejos de ser fantasía, sean memoria. Memoria de un tiempo en que la frontera entre lo visible y lo invisible era más tenue. Memoria de encuentros y alianzas, de pactos y batallas olvidadas, memoria genética, grabada en los huesos y la sangre, esperando a ser reconocida. Quizá el olvido impuesto por la modernidad no pudo borrar del todo el asombro, el estremecimiento, el respeto ante lo que no se entiende. Quizá los dragones, los gigantes, las serpientes de luz siguen latiendo en los sueños porque forman parte de un pasado tan real como el árbol más antiguo, tan esencial como la primera palabra pronunciada al despertar. Tal vez, al contemplar un símbolo universal, no estamos mirando una invención, sino un espejo. Un reflejo de lo que fuimos, de lo que somos, de lo que aún podemos recordar si nos atrevemos a mirar sin burla, sin miedo, sin el filtro seco de la explicación reductora. En el fondo, la historia no es solo la que se escribe con fechas y tratados, sino la que se cuenta en el silencio de la noche, al calor del fuego, en el resplandor de los sueños y las visiones. Los seres que desaparecieron de la historia oficial no desaparecieron del alma. Viven en la fascinación que sentimos ante lo inexplicable, en la persistencia de la pregunta, en la nostalgia por un mundo donde lo imposible era cotidiano. No se trata de buscar pruebas ni de reconstruir zoologías imposibles. Se trata de contemplar, con humildad y reverencia, esa zona misteriosa de la experiencia donde el mito se confunde con la memoria y donde el olvido no pudo, ni podrá nunca, extinguir la maravilla. Capítulo 9. Los experimentos que demostraron lo imposible. El mundo moderno, orgulloso de su razón y su escepticismo, suele reírse de lo que no entiende. A la mente común se le enseñó a temer el ridículo, a rechazar de antemano todo aquello que desafía el manual de lo permitido, a llamar imposible a todo fenómeno que no pueda medirse con una regla ni registrarse en un formulario. Así, mientras el pueblo dormía bajo el hechizo de la incredulidad, los poderes que gobiernan el mundo patrocinaban en secreto la búsqueda de lo extraordinario. Lo imposible fue ocultado no por falta de pruebas,
sino por el miedo a lo que esas pruebas podrían liberar en el alma humana. Hubo científicos, místicos y visionarios que se atrevieron a indagar donde nadie quería mirar. Jacobo Greenberg, en México, dedicó su vida a demostrar que la mente es un campo extendido, que la conciencia puede saltar distancias, comunicar sin palabras, influir en la materia. Sus experimentos de sincronización cerebral mostraron que dos personas pueden, en estado de meditación, compartir información sin contacto físico, que el pensamiento viaja, que el sentir es una red viva. Su legado incomoda, porque desafía la creencia de que somos islas solitarias. Por eso su historia terminó envuelta en misterio, censura y desaparición. Mientras tanto, del otro lado del mundo, la Unión Soviética invertía recursos inusitados en la psicotrónica, la investigación de la energía mental y la influencia psíquica a distancia. Se entrenaron agentes capaces de perturbar instrumentos, alterar el estado físico de sujetos lejanos, visualizar enclaves secretos sin salir de una habitación. El gobierno americano, lejos de burlarse, corrió a igualar el paso. Nació el proyecto Stargate, un programa militar para el desarrollo de la visión remota. Soldados y civiles fueron entrenados para ver objetivos al otro lado del planeta, obtener coordenadas, detalles y secretos estratégicos sin moverse de una silla. Sus resultados, ahora desclasificados, muestran éxitos que la lógica rechazaría si no estuvieran documentados en archivos oficiales. En Princeton, el laboratorio PEAR, dirigido por Robert Hahn, ingeniero de la NASA, demostró durante años que la mente humana puede alterar el resultado de máquinas supuestamente aleatorias. Monedas lanzadas al aire, generadores de números, dispositivos diseñados para ser inmunes a la voluntad, todos cedieron, aunque sea un poco, ante la intención sostenida del observador. En cada experimento, la misma lección: el universo responde al espíritu, lo invisible deja huellas en lo visible. Y hay más. La CIA, esa institución que custodia los secretos más oscuros, liberó no hace mucho los documentos del Gateway Process. En esas páginas, redactadas con un lenguaje frío y técnico, se describe cómo la conciencia puede separarse del cuerpo, explorar dimensiones, acceder a información más allá del tiempo y el espacio. Se detallan técnicas de enfoque mental, sincronización de hemisferios, manipulación vibratoria. El informe, lejos de ridiculizar estos hallazgos, los reconoce como un territorio real, peligroso y valioso, digno de resguardo y estudio. El silencio oficial, la risa de los medios, la burla de los expertos, solo encubren un hecho incuestionable. Lo imposible ha sido comprobado, pero el individuo debe seguir creyendo que es ficción. La paradoja es clara: mientras se le exige al pueblo que niegue sus intuiciones, que ridiculice sus visiones, que apague su percepción, los gobiernos y las élites han buscado por todos los medios apropiarse del mapa de lo imposible. Lo que para ti es superstición, para ellos es herramienta; lo que para la masa es delirio, para los que mandan es posibilidad. No hay mayor poder que aquel que el pueblo no se atreve a reclamar porque teme parecer ingenuo. Quizá ha llegado la hora de poner a prueba, sin intermediarios, aquello que durante siglos se te dijo que no era más que fantasía. Cierra los ojos ahora, respira profundo y con toda tu atención, dirige la mente hacia un objeto que se encuentre detrás de ti. No lo mires, no intentes imaginarlo, solo permite que la percepción sutil se active. ¿Sientes algún cambio en la temperatura, una presión ligera, un destello de forma o de color en la mente? No juzgues, no busques lógica ni explicación. Hazlo como un niño que juega, como un sabio que recuerda. Permite que la frontera entre lo posible y lo imposible se vuelva porosa, que el asombro reemplace la costumbre. Porque los experimentos ya demostraron lo que el alma siempre supo. La conciencia es el gran campo, el universo escucha. Y el milagro no es la excepción, sino el verdadero estado de la realidad. Capítulo X. La energía sutil, la ciencia que nunca te enseñaron. Vivimos en una época que idolatra la materia. Todo lo que se puede pesar, medir o encerrar en una ecuación se considera real, todo lo demás es ilusión, superstición, error de percepción. El mundo fue partido en dos: por un lado lo visible,
lo palpable, lo que ocupa espacio, por el otro, lo invisible, lo etéreo, lo que no puede ser contenido en los vasos de laboratorio. Así se instaló el reduccionismo científico, un hechizo sutil que nos hace creer que la vida es apenas una danza de moléculas, que la conciencia es un accidente y que lo sutil no tiene lugar en la explicación de lo que somos. Pero basta detenerse un instante y mirar con otros ojos. Nunca has entrado en una habitación donde la atmósfera te resulta densa, pesada, como si hubieras atravesado un muro invisible. Nunca sentiste una ligereza súbita en un bosque, una vibración de alegría inexplicable en un templo, una incomodidad inmediata en un sitio de conflicto. Nunca has sentido la presencia de alguien antes de verlo, o la calma de una persona que irradia serenidad antes de pronunciar una palabra. La vida cotidiana está llena de señales, la vibración de un lugar, el peso invisible de una emoción, la frecuencia sutil que nos conecta o separa sin que medie el lenguaje. La ciencia antigua lo llamaba éter, ese océano invisible que lo une todo y que sirve de puente entre lo material y lo espiritual. Para los sabios del Tao, la energía vital es la raíz de toda forma, el chi circula, vibra, penetra y modela el cuerpo, el espacio, el tiempo. El hombre superior reza un pasaje taoísta, percibe la música de los vientos y la danza de la luz antes que los demás hayan notado siquiera que ha cambiado el día. En la India, es prana, en Occidente, algunos lo llamaron el soplo divino, otros, el aliento del mundo. El siglo XX vio surgir voces que desafiarían el dogma materialista. Wilhelm Reich se atrevió a hablar del Orgón, esa energía vital que impregna los cuerpos, los climas, la salud, el ánimo. Por ello fue perseguido, ridiculizado, encarcelado. Rupert Sheldrake, biólogo contemporáneo, propuso la existencia de los campos mórficos, estructuras invisibles que guían el desarrollo de la naturaleza, la memoria colectiva, el aprendizaje y la creatividad. Ambos, a su manera, sostuvieron que lo esencial no está en la molécula, sino en la vibración, que la realidad no es una cosa sino una canción, un campo de frecuencias entrelazadas. Y aún más, la relación entre emoción y biología, entre pensamiento y salud, es hoy indiscutible para quien se atreve a mirar más allá de la frontera académica. El corazón late con su propio campo magnético, la mente produce ondas medibles, la emoción modifica la química, la voz arrastra el ánimo de una multitud. Somos emisores y receptores, cuerpos de energía en un mar de energía. Cuando dos personas conversan, se encuentran no solo palabras, sino vibraciones. Cuando un grupo canta, la resonancia une los corazones y eleva el ánimo. Cuando alguien irradia paz, su sola presencia transforma el entorno sin necesidad de pronunciar sentencia alguna. El reduccionismo no es solo una teoría, es una cárcel. Nos enseñaron a vivir en la superficie, a negar lo sutil, a ridiculizar la experiencia directa. Nos vendieron la idea de que solo lo visible es digno de fe, y que lo invisible debe ser ignorado hasta que una máquina lo certifique. Pero las civilizaciones más antiguas, los sanadores, los visionarios, los poetas y los músicos nunca cometieron ese error. Sabían, y actuaban en consecuencia, que todo, absolutamente todo, es vibración. Ahora te invito a experimentar esa verdad por ti mismo, sin intermediarios. Busca un lugar tranquilo, siéntate o recuéstate y cierra los ojos. Siente tu respiración, deja que el aire fluya con naturalidad. Lleva la atención a la piel, al límite de tu cuerpo, y luego, con cada exhalación, imagina que tu campo energético se expande más allá de ese borde físico, como una ola suave que se extiende. Abraza el espacio, toca los objetos, acaricia el aire. Permanece así, respirando y expandiéndote, sintiendo cómo tu presencia se vuelve más sutil, más amplia, más viva. Percibe, aunque sea por unos minutos, que eres más que materia, eres vibración, resonancia, campo abierto. Y cuando regreses a la vigilia cotidiana, lleva contigo la certeza de que la realidad no termina en la piel. Que la energía sutil es tan real como cualquier piedra, cualquier edificio, cualquier ley física. Que nunca estuviste solo, porque tu ser vibra en un océano invisible que todo lo conecta. Y que la ciencia más profunda es la que reconoce. Que la vida es, antes que nada,
una sinfonía de frecuencias esperando ser escuchada. Capítulo 11. La mente que transmite, telepatía, intuición y unidad. La mente humana, durante siglos, fue confinada a una celda diminuta, el cráneo. Se nos enseñó a creer que cada pensamiento, cada emoción, cada presentimiento era una chispa solitaria, encendida y apagada en la penumbra de un cerebro aislado. El mundo moderno, obsesionado con la individualidad, alimentó la ilusión de que cada conciencia es una isla, cada experiencia un monólogo, cada certeza un accidente biológico. Pero la vida, paciente, se encarga de desmentir ese dogma en el susurro de cada día. ¿Cuántas veces has pensado en alguien, solo para recibir de inmediato su mensaje, su llamada, su visita? ¿Cuántas veces sentiste, sin razón aparente, la alegría, la tristeza o el peligro de un ser querido en la distancia? ¿Cuántas veces una palabra cruzó tu mente segundos antes de ser pronunciada por otro, como si flotara en el aire esperando ser recogida? Estas pequeñas magias, desechadas como coincidencias, son las huellas de una verdad más grande. La mente no es un recipiente cerrado, sino un campo abierto, una red viva donde el pensamiento es puente y no frontera. Rupert Sheldrake, en su audaz exploración de la biología y la conciencia, propuso la teoría de los campos mórficos, patrones de organización que no pertenecen a los átomos ni a las células, sino a la relación sutil entre seres. Según Sheldrake, toda mente resuena en un campo compartido, y lo que uno piensa, siente o imagina puede, bajo ciertas condiciones, afectar y transformar la experiencia de otros. No hay distancia para el pensamiento, no hay tiempo para la intuición. La unidad subyacente de la mente es más real que la separación de los cuerpos. Los textos upanishádicos, nacidos del silencio y la contemplación, afirmaron desde hace milenios lo que la ciencia de frontera empieza a intuir: la conciencia es una, indivisible, sin borde ni límite. Todo lo que ves y todo lo que sientes es reflejo de esa única mente, manifestándose de infinitas maneras. Para los antiguos sabios, la telepatía no era milagro, sino recordatorio, la intuición, no privilegio, sino sentido natural, la sincronía, no accidente, sino lenguaje del universo. Las sincronicidades profundas, esos encuentros improbables, esas frases que llegan en el momento justo, esas señales que parecen escritas para ti, son otra expresión del mismo principio. La vida conspira, en el sentido más luminoso, para unir las mentes, para tejer redes invisibles, para demostrar que cada corazón es nodo y cada pensamiento es onda. Incluso la ciencia reconoce la no localidad, ese fenómeno donde dos partículas distantes responden una a la otra al instante, como si una sola mente las uniera tras el telón de lo visible. No es necesario esperar pruebas académicas para vivir la verdad de la unidad. Basta con observar la vida con menos escepticismo y más asombro. Recuerda ahora esas veces en que intuiste el peligro sin razón aparente, en que un presentimiento te salvó de una decisión equivocada, en que sentiste la nostalgia o la dicha de alguien ausente como si fuera tuya. Recuerda y acepta que la mente es un campo abierto, y que todo lo que piensas y sientes viaja más lejos de lo que imaginas. Haz ahora el ejercicio, cierra los ojos, respira hondo y trae a tu conciencia la imagen de alguien a quien amas. Visualiza una luz que nace en tu pecho, suave y cálida, y que se extiende en un hilo invisible hasta esa persona, sin importar la distancia, el tiempo, las palabras no dichas. Envía a través de ese hilo un pensamiento, un deseo, una bendición silenciosa. Hazlo con la certeza de que la unidad es más fuerte que la separación. Luego, permanece atento a cualquier señal, una llamada, un sueño, un mensaje, una sensación inesperada. Observa, sin forzar, cómo la vida responde a la conexión que has despertado. La mente que transmite no es privilegio de unos pocos. Es el estado natural de una humanidad que empieza a recordar que nunca fuimos islas, que cada pensamiento es semilla y que cada acto de conciencia es un eco en el corazón del mundo. Capítulo 12. El alma como proyector, imaginación, realidad y destino. La imaginación ha sido ridiculizada, desterrada a los reinos del juego infantil, la distracción y la fantasía.
El mundo práctico, vestido de lógica y urgencia, ha relegado ese don a los márgenes de la experiencia, como si imaginar fuera perder el tiempo, como si el único valor de una mente despierta fuera repetir lo que otros ya aceptaron como real. Sin embargo, lo que llaman realidad no es sino la proyección de un alma que imagina, de una conciencia que se atreve a soñar más allá de los límites heredados. Los grandes maestros lo supieron y lo enseñaron con la insistencia del que sabe que su mensaje será enterrado por el ruido de la costumbre. Neville Goddard proclamó que la imaginación es Dios en acción. Joseph Murphy escribió que todo lo que el ser humano concibe, tarde o temprano, encuentra un cauce para manifestarse. Emmett Fox, desde la visión cristiana, recordó que todo pensamiento bien sostenido produce su resultado en el mundo visible. Los textos védicos, con su profundidad inagotable, afirman que el mundo es mente solidificada, que lo que piensas con intensidad y pureza acaba esculpiendo tu destino. Quizá en tu vida ya has sentido el poder de la intuición, esa corazonada que te llevó a tomar un camino distinto y descubrir una oportunidad inesperada, ese sueño tan vívido que anticipó una conversación, ese deseo que no pudiste explicar y que, tras meses o años, se convirtió en experiencia concreta. Cada uno de esos momentos es una huella de la imaginación creadora, una prueba de que la realidad no es un muro ciego, sino una pantalla viva donde tu espíritu proyecta imágenes, emociones y posibilidades. Imagina ahora que cada pensamiento es una semilla, y la mente, un terreno fértil y receptivo. Imagina que, al cerrar los ojos y sostener una imagen con fe, pasión y detalle, estás tejiendo los hilos de tu futuro. No se trata de negar la realidad ni de escapar del presente, sino de comprender que la vida responde a la vibración interna con más fidelidad de la que la costumbre se atreve a reconocer. Todo lo que alguna vez existió en el mundo físico fue antes una idea, un deseo, una visión incubada en el silencio. No es magia en el sentido infantil, ni simple casualidad. Es la ley profunda del universo, lo semejante atrae a lo semejante. Lo sostenido con convicción acaba organizando la materia a su alrededor. Tu imaginación es la fuerza más poderosa que posees, la herramienta con la que reescribes tu destino, el portal por el que entras en mundos nuevos y abandonas los límites heredados. Así como el pintor crea paisajes imposibles, así como el inventor transforma el sueño en máquina, así tú puedes moldear la experiencia al imaginar con claridad, sentimiento y persistencia. Ahora haz el ejercicio. Elige un deseo, un anhelo que arda en tu interior con la luz de lo posible. Siéntate en quietud, cierra los ojos y por unos minutos, ve con detalle la escena cumplida. Observa el lugar, los colores, los sonidos, siente la emoción como si ya estuvieras allí. Agradece desde el presente la experiencia realizada. Sostén la imagen, no como una orden, sino como un gozo, un secreto compartido entre tu alma y el universo. Permite que la vibración de ese sueño impregne tu cuerpo, tu aliento, tu campo energético. Al abrir los ojos, camina con la certeza de que has sembrado una semilla en el suelo invisible de la realidad. Confía en el proceso, en los ritmos misteriosos del destino, en el poder silencioso de la imaginación. Porque lo que imaginas con amor y fe ya ha comenzado a buscarte. Y el mundo no es otra cosa que la suma de los sueños que el alma se atrevió a proyectar. Capítulo 13. Las pruebas del espíritu, cuando la realidad te despierta la fuerza. Nadie busca el dolor, y sin embargo, nadie escapa a sus lecciones. Hay momentos en que la realidad parece romperse como un cristal, pérdidas que abren abismos en la rutina, crisis que desmantelan certezas, heridas que parecen injustas y sin sentido. El alma se pregunta entonces, ¿por qué a mí? ¿Por qué ahora? ¿Qué hice para merecerlo? Pero si el silencio es profundo y la mirada sincera, surge otra pregunta, más antigua y más sabia, que intenta enseñarme la vida con este temblor. Toda crisis es una interrupción del hechizo, una ruptura en la programación que adormece a la conciencia. Es el grito de la existencia llamando al espíritu dormido, la campana que resuena en mitad de la noche para que el viajero recuerde quién es y a qué vino. Eckhart Tolle, testigo lúcido de su propio derrumbe interior, enseña que la mayor parte de la humanidad no cambia hasta que el sufrimiento se hace insoportable, que el dolor, lejos de ser enemigo,
Es el impulso oculto que abre la puerta al despertar. La mayor parte de las personas son impulsadas al despertar por el sufrimiento, escribió. El sufrimiento es necesario hasta que comprendes que no lo es. El Bhagavad Gita, joya de la sabiduría milenaria, narra la batalla de un héroe que no quiere luchar, un hombre paralizado por el miedo y la pérdida. Krishna, la voz de lo eterno, le revela que el dolor y el placer son olas en el océano del ser, que la vida no se mide por lo que se gana o se pierde, sino por la caridad de la conciencia con que se vive cada instante. El dolor no es tu enemigo, Arjuna, sino tu maestro. Pasa, y lo que deja tras de sí es claridad. Sri Aurobindo, poeta y místico menos conocido, profundizó aún más. Enseñó que las crisis son la manera en que la realidad superior presiona desde dentro para que la vieja forma se agriete, para que el alma despierte de su letargo y recuerde su origen divino. En cada sufrimiento hay un potencial de transfiguración, en cada herida, una puerta hacia una vida más amplia y real. Si miras hacia atrás, descubrirás que las grandes transformaciones no llegaron en los días de calma, sino en los momentos de tormenta. Las pérdidas, las rupturas, las enfermedades, los duelos, todas esas noches oscuras forjaron una nueva visión, una fuerza que no conocías, una compasión inesperada, una fe nacida en el abismo. La programación social enseña a evitar el dolor a toda costa, a huir, a negar, a anestesiar. Pero el alma sabe que la herida es un llamado, que cada crisis es una invitación a mirar más allá de la superficie, a escuchar el mensaje secreto detrás del ruido del mundo. Imagina ahora que la herida más reciente, la que aún duele o arde en tu memoria, es un mensaje cifrado del universo. No es castigo ni error, sino instrucción personalizada para tu camino. Cierra los ojos y llévala al centro de tu conciencia. Observa el dolor sin juicios ni explicaciones, como un testigo compasivo que no desea cambiar nada. Pregunta en silencio: ¿qué quiere enseñarme esta experiencia? ¿Qué parte de mí necesita renacer, soltar, despertar? Permanece unos minutos en esa escucha. Quizá no recibas palabras, pero sentirás una leve expansión, una claridad, una paz diferente. Recuerda, la vida no se equivoca cuando te sacude. La realidad que parece quebrarse solo está mostrando la grieta por donde la luz puede entrar. No temas a la crisis, porque cada prueba es una oportunidad para dejar de ser quien fuiste y convertirte en quien puedes llegar a ser. La conciencia no se forja en el placer, sino en el fuego, y cada vez que atraviesas una noche oscura, te acercas un paso más al alba de tu verdadero ser. Así, las pruebas del espíritu dejan de ser castigos y se vuelven regalos. La oportunidad de despertar, de evolucionar, de descubrir que eres más grande que cualquier dolor, y que detrás de cada herida te espera, siempre, el milagro de la conciencia expandida. Capítulo 14. Cuando el velo cae, el mundo detrás del mundo. La realidad visible es apenas la primera página de un libro interminable. Nos habituamos a vivir entre paredes sólidas, reglas previsibles, roles definidos, creyendo que lo que vemos y tocamos es todo lo que existe. El cuerpo, la rutina, el nombre, el pasado, cada elemento refuerza la idea de que la vida es solo esto, un breve resplandor entre dos oscuridades, un juego de fuerzas físicas en un escenario material. Pero, a veces, basta un temblor en la conciencia para que el velo tiemble, y por una rendija se cuele la intuición de otros mundos superpuestos, de otras realidades esperando detrás de la costumbre. Platón, el gran filósofo de las ideas, habló de un mundo más real que este, de arquetipos y formas puras que dan origen a todo lo que percibimos. En su famosa alegoría de la caverna, describió a la humanidad encadenada ante las sombras, creyendo que la proyección es la realidad, ignorando que la luz verdadera existe más allá del muro. Hermés Trismegisto, padre de la sabiduría hermética, enseñó que lo que está abajo es como lo que está arriba, que los planos de existencia se reflejan unos a otros, y que el universo es una red de correspondencias donde lo visible y lo invisible se entretejen sin separación. Los textos budistas, con su precisión silenciosa, insisten en que el mundo físico es solo la superficie, la espuma de una ola que brota de profundidades sin forma ni tiempo. Todo lo que existe, dicen,
Es mente en movimiento, energía sutil, conciencia autoluminosa jugando a olvidar su origen. La ciencia actual, tímida y a veces a regañadientes, comienza a rozar estas intuiciones, campos energéticos, dimensiones paralelas, universos anidados, partículas que aparecen y desaparecen en un mar invisible. Pero para quien mira con ojos interiores, el misterio no necesita demostración. Lo has sentido en los sueños donde el cuerpo queda atrás, en los instantes de silencio donde el yo cotidiano se disuelve, en los momentos de comunión donde la separación se derrite y solo queda una presencia vasta, informe, innegable. ¿Quién eres cuando los nombres se aparan, cuando los títulos se borran, cuando los recuerdos no pesan y el futuro no reclama? ¿Quién mira a través de tus ojos cuando olvidas por un instante tu historia, tu edad, tus heridas, tus triunfos? Si te atreves a permanecer en ese espacio vacío, aunque sea un segundo, intuirás la raíz de todo, un plano de ser donde la energía es pensamiento, donde la forma es solo una vibración pasajera, donde la vida es un río que no necesita orillas. Detrás del mundo cotidiano hay un mundo de energía, el aura que envuelve cada ser, el campo magnético que une y separa, el mar sutil donde flotan las emociones y los anhelos. Detrás de la energía hay un mundo mental, una trama de ideas, sueños, imágenes, símbolos, donde el tiempo no es línea sino espiral, donde lo pensado crea lo vivido. Y detrás de todo, más allá de la palabra y la forma, yace el origen no físico de la existencia, ese fondo de silencio, de luz sin objeto, de pura conciencia que es el verdadero hogar del ser. No hay ejercicio esta vez. Solo una invitación. Permanece unos minutos en silencio, dejando que todos tus roles, tus nombres, tus historias se disuelvan como niebla al sol. Observa quién queda cuando ya no sostienes nada. Permite que el velo caiga, aunque sea un poco, y contempla el mundo detrás del mundo. Quizá no encuentres palabras, pero hallarás la certeza de que lo invisible es tan real como lo visible, y que la vida es, en su raíz, un misterio esperando ser contemplado. Desde el otro lado del velo. Capítulo 15. El recuerdo, la humanidad despierta y la era posmaterial. Durante demasiado tiempo, el ser humano caminó por la vida con la cabeza baja, creyéndose una pieza menor en un engranaje ajeno, un efecto secundario de fuerzas fieras, un invitado fugaz en un universo indiferente. El hechizo de la debilidad, la ilusión de la pequeñez, de la separación, de la impotencia, fue el muro más grande erigido en la historia. Nos entrenaron para olvidar que todo lo que vemos, tocamos y experimentamos es, en el fondo, un acto de conciencia, un sueño compartido, una obra maestra proyectada desde la raíz de lo invisible. Sin embargo, incluso en los siglos de mayor olvido, el recuerdo no se extinguió. Hubo quienes, en el desierto o la multitud, encendieron la chispa y proclamaron la verdad incómoda, que somos creadores, no criaturas, que la vida no nos sucede, sino que surge desde nosotros hacia el mundo, que la materia obedece a la mente, la energía sigue a la intención, el espíritu es el fundamento de toda realidad. Cada mito, cada ritual, cada despertar individual fue un hilo más en la trama del gran recuerdo. Ahora, la humanidad se asoma a una encrucijada. La era materialista, que celebró sus logros y negó su alma, comienza a revelar sus límites: soledad, vacío, fragmentación, ruido sin sentido. Pero de las grietas del paradigma brota una luz antigua y nueva a la vez. El saber de los alquimistas, los yogis, los místicos y los científicos del espíritu se encuentra, se reconoce, se unifica. Descubrimos que la magia y la ciencia interior son dos nombres de una misma corriente, que el poder mental, la conexión energética, la naturaleza holográfica del universo y la eternidad del espíritu son diferentes facetas de un mismo diamante. El Corpus Hermeticum lo expresa en palabras que resuenan como campanas en la memoria universal. Lo que está arriba es como lo que está abajo, y lo que está abajo es como lo que está arriba, para realizar los milagros de una sola cosa. Ya no hay distancia entre lo divino y lo humano, entre lo visible y lo invisible, entre la célula y la estrella. Somos los puentes, los nodos, los canales. La humanidad despierta no es una utopía distante. Es el lento pero imparable recuerdo de que el espíritu es la medida de lo real.
La era posmaterial ya no será dominio de máquinas y objetos, sino la danza consciente de almas que reconocen su poder y su interdependencia. Mira a tu alrededor y verás los signos, personas que sanan con la palabra, con la intención, con la vibración, comunidades que celebran el silencio, la contemplación tanto como la tecnología, científicos que exploran la conciencia como el terreno último de la creación, niños que traen recuerdos de vidas pasadas, de mundos olvidados, de posibilidades infinitas. El sistema viejo se resiste, pero el cambio no depende de él, sino de cada individuo que decide despertar y recordar. Este libro ha sido un mapa, una invitación, una llave para abrir la puerta del recuerdo. Pero el viaje no termina aquí. Ahora, en el umbral de la nueva era, el acto más sagrado es el pacto interior, ese instante en que declaras, en la intimidad de tu corazón, que dejarás de vivir dormido, que recordarás cada día que la realidad es un acto de tu conciencia, que tus pensamientos, tus palabras, tu energía y tu fe son fuerzas creadoras. Ya no eres espectador, eres autor, mago, testigo y testimonio. Haz ahora este pacto silencioso. Declaro, desde este momento, que recordaré quién soy. Dejaré de reducirme a la apariencia, a la costumbre, al miedo. Reconozco mi poder interior, mi conexión con toda la vida, mi capacidad de transformar, sanar y manifestar. Viviré cada día como un acto de conciencia despierta, y veré en el mundo el reflejo de mi espíritu creador. Así comienza la era posmaterial, no como un cambio externo, sino como un renacimiento interior. Cada ser humano que recuerda suma luz al mundo. Cada acto consciente teje la red de la nueva humanidad. Y el milagro más grande es descubrir, al fin, que nunca estuviste dormido del todo. Solo hacía falta recordar. Aquí y ahora. La realidad te espera, como un lienzo sagrado. Y tú, al fin, recuerdas que eres el pintor y el universo.